esta parte del programa siempre paramos un poquitito la pelota con lo que es la información del minuto a minuto, con la información que va transcurriendo durante la jornada, para hablar de algún tema y dar un poquitito de alguna otra opinión, de alguna otra mirada. Siempre convocamos amigos y en este caso también lo hacemos. Claro, vamos a seguir hablando del coronavirus y lo decíamos temprano, seguramente esta pandemia global que va a marcar un antes y un después en la humanidad. Lo decíamos el otro día cuando hablábamos con una profesora de historia, esta pandemia ya va a aparecer en los libros de historia porque es la primera vez, bueno, que ocurre con estas características, ¿no? Y seguramente esto se va a notar cuando termine todo esto, que es la pregunta que nos hacemos, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Y qué debemos cambiar cuando pase la pandemia, cuando pase la cuarentena? Claro, ¿qué debemos estar modificando como conducta social, como sociedad, nosotros para estar un poco mejor? Por ejemplo, con respecto a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo. Que es un punto que es importante también. Exactamente. Con todos los cambios que se han notado ahora que el ser humano está quieto. Bueno, vamos a conversar sobre esto. Vamos, sí, me quedé pensando, y algunos cambios que no son tan notorios, es decir, que no salen a la luz, pero que los tenemos internamente que incorporar, digo, como sociedad, ¿no? Como sociedad. Exactamente. Es bueno. Vamos a darle la bienvenida a Lucas Hirsch, que es comunicador social y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ahí lo vemos, Lucas, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias. Y a Santiago Polop, politólogo, también docente de nuestra querida Universidad Nacional de Río Cuarto. Santiago, buenos días también a vos. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bien. Hola Lucas, hola Santiago, es un placer. Bueno, antes que nada, y vamos a ir ordenando un poquitito para no cruzándonos, que esto es difícil, no es como estar aquí en la mesa, por ahí hay que ordenarla de manera distinta. Digo, por turnos. Sí, vamos a ir dando turnos. La pregunta es, la inicial, digamos, cuando pase todo esto, que va a pasar, esperemos que pronto, y con un resultado que nos afecte lo menor posible en cuanto a infectados, víctimas y demás, digamos, ¿qué debemos cambiar como sociedad, como conductas, Santiago? Mira, yo creo que en primer lugar lo interesante es si podemos, antes de pensar en el después, entender bien el antes, ¿no? En primer lugar creo que podríamos intentar entender cuáles son, en ciertas formas, las condiciones o las enfermedades humanas que nos han llevado a este estado de situación. Una situación de pandemia, ¿no? Es justamente una situación donde una enfermedad se globaliza, se hace, digamos, no tiene fronteras, no tiene territorios. Pero lo que es interesante para pensar, digamos, el lugar en el que se inscribe esa pandemia, que sería el antes, lo que vos mencionabas, bueno, nuestra relación con la naturaleza, nuestras relaciones sociales, etcétera, etcétera, puede ser pensado, creo que en términos de lo que se llama endemia. La endemia son aquellas enfermedades que son endémicas a algo, ¿no? Es decir, bueno, hay una endemia, digamos, a ciertas poblaciones o a ciertos sujetos, ¿no? Que arrastran enfermedades. Esto lo digo porque me parece a mí muy interesante un análisis que hace, por ejemplo, Michel Foucault en un libro que se llama Defender la sociedad, ¿no? Y él dice, bueno, nosotros tenemos que pensar cómo, a partir del siglo XVIII, cuando las sociedades, digamos, se complejizan, cuando las formas de vida, digamos, al interior de sociedades que se iban haciendo cada vez más grandes, y se iban industrializando y demás, se complejizaban, deben empezar a pensarse, digamos, ¿no? Otro tipo de características de cómo hacer sobrevivir a esa población, ¿no? Entonces dice Foucault, lo que hay que pensar ahí es cómo a partir del siglo XVIII las sociedades empiezan a tratarse endémicamente, es decir, empiezan a tratar aquellos elementos que las enferman o que las afectan en su productividad o en sus objetivos. Entonces ahí Foucault propone, dice, bueno, pensemos un poco, o pensemos nosotros con Foucault, cuáles son las lógicas que definen la vida en nuestras sociedades y que deben ser tratadas en función de esas lógicas, ¿no? Endémicamente. ¿Por qué digo esto? Foucault dice, bueno, hay que pensar, ¿no? Cómo las endemias intentan tratar aquellos elementos que debilitan la vida humana, ¿no? En términos de la lógica, por ejemplo, del capitalismo, ¿no? O del colonialismo o del neoliberalismo, ¿no? Que son las lógicas que por ahí dominan o ordenan o califican nuestra forma de vida, ¿no? Hay que pensar que según esas lógicas hay ciertas actitudes que enferman la vida, hay ciertas actitudes que sirven a la vida de sus lógicas, ¿sí? No de la vida humana, sino de las lógicas del capitalismo, del neoliberalismo o del neocolonialismo. Lo que estoy diciendo entonces, creo, o intento decir, es que
hay que pensar qué lógicas han ordenado la vida en el mundo hasta hoy y qué han hecho esas lógicas para que tengamos este mundo. Así podemos entender el antes. ¿Qué han hecho esas lógicas con nosotros y con nuestras relaciones humanas? ¿Por qué vivimos en sociedades que decimos que son egoístas, que son no solidarias, que son elitizadas en función de la riqueza, en donde un 1% tiene la misma proporción que la inmensa mayoría de la humanidad, ¿no? ¿Qué pasa que vivimos, cómo llegamos a una lógica en la cual, digamos, ciertos aspectos de según cómo se viva marcan la posibilidad misma de existir dignamente o de existir de modo indigno, ¿no? Entonces digo, si no entendemos ese antes, esas lógicas que calificaron nuestra forma de vida hasta la actualidad, no vamos a tener posibilidad de pensar en un después, ¿no? Porque yo digo, son esas lógicas que definieron el antes, lo que somos en la actualidad, los que han determinado esa relación que tenemos de depredación con la naturaleza, esa relación de consumo que tenemos con todos los objetos del mundo, sean personas o sean objetos físicos, reales, qué sé yo, un mate, un teléfono, ¿no? Esas son las lógicas que han determinado la forma de la seguridad del mundo, ¿no? Acá lo que se protege en el mundo es la circulación de las mercancías, es la seguridad de quienes tienen la riqueza, ¿no? El resto del mundo vive en una inseguridad absoluta, ¿no? Entonces la ecología también, la ecología se protege en función de los recursos naturales, de cómo son utilizados por recursos, por las grandes empresas o por los grandes estados, ¿no? Que se apropian de esos recursos para su beneficio. Entonces digo, tenemos que entender que nuestras costumbres también están absolutamente insertas e inmersas, ¿no? En esas lógicas que han definido este antes. Si podemos pensar, si podemos romper, deconstruir un poquito esas lógicas, podemos empezar a pensar en un después. ¿Qué es la posibilidad que nos abre esta pandemia? Esta pandemia es un paréntesis en eso. Es la primera vez que sucede un apagón semejante de esas lógicas y que nos dan la posibilidad, tal vez haya que pensarlo así, para pensar bien ese antes, para no volver o seguir cometiendo los errores que se han cometido hasta aquí. Bueno, y ya volvemos y nos decís también, Santiago, cómo nos preparamos para el después, ¿no? También, ¿en qué nos tiene que servir todo esto también como sociedad, como seres humanos? Pero lo saludamos a Lucas nuevamente también porque queremos que vos, Lucas, nos des tu parecer también, cómo estás viviendo esta pandemia que nos ha sorprendido a todos, como lo decía Santiago, este parate que nos ha sorprendido y que estamos aprendiendo a convivir y a aprender tantas cosas. Sí, tal cual yo coincido con Santiago en la mayoría de los aspectos. Yo creo que la irrupción de este acontecimiento desde las entrañas mismas del sistema y de nuestras propias vidas nos ha forzado en algún sentido a pensar en la intemperie. ¿Y por qué digo pensar en la intemperie? Por dos razones fundamentales. Primero, tenemos pocos elementos para pensar el después debido a lo inédito del acontecimiento, como ustedes decían, ¿no? Es decir, de un momento para el otro nos encontramos cambiando nuestras prácticas, nuestras rutinas. Un día salimos y el otro día nos tuvimos que quedar adentro y realmente esto ha bordeado los límites de lo pensable, ¿no? Posiblemente uno esperaba más que el mundo parara a partir de una guerra entre Corea y Estados Unidos, porque por lo menos circulaba en el discurso social. Esto realmente irrumpió de manera inédita. Y también otra razón que me parece que nos hace pensar en esta intemperie es la velocidad que ha traído este acontecimiento, ¿no? En prácticamente 2 meses se instaló de manera planetaria y cambió prácticamente nuestras vidas, nuestras costumbres, nuestras rutinas. Creo que desde ese desamparo intelectual, podemos decir, uno puede hacer algunas breves inferencias o elaborar artesanalmente algunas ideas, pero sobre todo, como hizo Santiago, hacerse más preguntas que respuestas, ¿no? Como una idea un poco más sedimentada, uno podría estar pensando lo siguiente, que sin duda hay un antes, hay un después, hay un quiebre, hay una ruptura. Si nosotros tenemos en cuenta que nos constituimos en el marco de situaciones, es decir, nosotros no somos independientes de las situaciones, nos relacionamos con los otros, miramos el mundo a través de la situación en la que estamos, una situación límite como esta, cumbre como esta, que nos pone realmente de cara a la muerte, irrenunciablemente va a tener mucha transformación o va a ocasionar mucha transformación en nuestra vida subjetiva, emocional, psíquica. A partir de eso uno puede decir, bueno, a ver, ¿qué idea podemos sacar como claro? ¿Qué es lo que fue lo que realmente
cambió. Y a mí se me ocurrían dos cosas mientras escuchaba a Santiago, que en esta construcción discursiva que se ha venido trabajando en los últimos años, hubo dos cosas que el acontecimiento develó, desenmascaró y destituyó, digamos. Por un lado, esta idea de que el discurso, núcleos duros fuertemente del discurso neoliberal que se tenía, que la vida de alguna forma podía ser regulada por el mercado. Me parece que hay un gran consenso, al menos a partir de esto que ha acontecido, de que hay cosas que son irrenunciables a la regulación del Estado, como la salud, ¿no? Como la educación. Me parece que a partir de ahora, digamos, va a ser muy difícil pensar o volver a recuperar esos discursos, porque este acontecimiento ha acumulado gran cantidad de evidencia empírica para contrarrestar ese argumento, ¿no? Es decir, uno siempre va a recurrir a la experiencia del coronavirus para decir, bueno, pero acordate que si no tenemos un Estado que pueda gestionar esto, que hubiese pasado con las vidas de las personas, ¿no? Entonces me parece que eso algo va a modificar y se va a cambiar. Y por otro lado, de algunos discursos vinculados a la meritocracia, donde de alguna forma cada cual tiene lo que merece, o aquellos discursos que sostenían esta idea de que cada uno se salva solo, me parece que eso también va a producir un cambio, en el sentido que nuevamente vamos a recurrir o vamos a apelar a este acontecimiento para decir, bueno, pero acordarte que la única forma que tuvimos de salvarnos del coronavirus fue a partir del otro, de la alteridad, de trabajar de la solidaridad, de construir un sentido comunitario, ¿no? Entonces me parece que esas dos cosas se pueden ir tejiendo como un argumento un poco más sólido. Ojalá. Sí. No, Santiago, Lucas, ojalá que se den estas situaciones. Vos sabés que yo lo vengo diciendo hasta en distintos temas, no solamente por esto que recién hacías referencia a Lucas, sino yo tengo la sensación de que pueden ser espasmos, es decir, de que es una situación en donde todos se muestran para el mismo lado, que todos pensemos en que un Estado fuerte es necesario, que la construcción tiene que ir en una misma línea, que a la naturaleza hay que cuidarla, que al medio ambiente hay que cuidarlo, que hay que actuar de ciertas maneras, pero una vez que va pasando el coronavirus, me parece que después nos volvemos a acomodar y es muy difícil, claro, que no nos vuelva a pasar lo mismo, es decir, que no se vuelva a pensar en el individualismo, que no se vuelva a pedir un Estado más débil, que no se vuelvan a pedir la misma referencia, porque ya hemos tenido casos de unidad por distintos motivos, no con una pandemia, pero sí nos ha unido una guerra, nos ha unido, por ejemplo, la salida del golpe militar, y después la misma sociedad o el mismo andar del camino te llevan a volver a otras situaciones. ¿Esto puede ser distinto o puede ser un espasmo y después volvemos a lo que éramos antes? Mira, yo creo me parece que a mí que... Sí, dale, perdón. Lucas. Dale, Lucas, sí. Perdón. Sí, no, me parece a mí que eso va a depender sobre todo de algo que la modernidad descuidó bastante, que en su regulación, que es la comunidad. Generalmente la modernidad se ocupó de regular justamente el Estado y el mercado y ha descuidado lo que podemos nosotros construir como comunidad, digamos, ¿no? Y me parece que ahí, en ese sentido, en esta gran disputa que se va a venir ahora, seguramente en este nuevo escenario que se plantea de disputa, de puja distributiva, porque ante la caída del mercado a nivel global necesariamente va a haber que reactivar esa economía y esto va a traer una puja muy fuerte, pero me parece mucho más radical de lo que se venía estableciendo. Y en esa puja distributiva, el factor clave me parece va a estar en cómo cargamos de sentido nosotros en tanto comunidad esas luchas por el sentido, justamente. Es decir, un ejemplo clave me parece que tiene que ver con el caso de Techin, que en plena crisis expulsó, digamos, a más de casi 1.500 trabajadores. Y en esta tensión entre Estado y mercado me parece que el factor clave va a ser la comunidad. Bueno, a ver, ¿cómo cargamos de sentido eso? ¿Cómo lo pensamos? ¿Qué preguntas le hacemos a esa problemática? Y ahí me parece que si hay una articulación entre comunidad y Estado, es decir, si la comunidad en tal caso puede devenir en un Estado más ampliado, uno podría decir que esa correlación de fuerzas puede modificarse algo, pero eso no implica que no haya una lucha política, social y una lucha en definitiva por instalar un nuevo sentido, ¿no? Santiago, ¿vos qué ibas a decir respecto al comentario de Mariano? Sí, yo creo que lo que hay es un marco de posibilidades, ¿no? Todo discurso se construye a partir de ciertos marcos de posibilidad.
lo que tenemos, lo que ha ofrecido, digamos, al discurso, digamos, muy bien mencionaba recién Lucas, al discurso, digamos, de la necesidad de un Estado, digamos, que desde una perspectiva ética humana, ¿no? Ponga, digamos, al servicio de la comunidad y con la comunidad ciertos elementos que no deben ser puestos en discusión. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la ciencia, el desarrollo científico, ¿no? Me parece que ese marco de posibilidades es lo que nos ofrece esta pandemia, digamos. Sin esto que nos está atravesando, que estamos viviendo, esta posibilidad de intervenir con este tipo de discursividad hubiera sido mucho menor, muy menor. Entonces lo que tenemos es una posibilidad, es un pequeño flanco, digamos, ¿no? Es decir, hay una pequeña fisura, digamos, en un sistema que se acomodaba muy bien a los criterios y a las formas del neoliberalismo, del Estado mínimo, en la cual, digamos, siempre toda otra lógica política iba casi, digamos, siempre perdiendo, como marcabas vos, tal vez, María, ¿no? Pero lo que tenemos ahora de pronto es una condición de posibilidad para un discurso, ¿no? Tenemos la condición histórica de posibilidad para intervenir en términos reales en un discurso, porque es algo que están viviendo los propios sujetos, ¿no? Y ese punto, digo, lo que están viviendo los sujetos, es el punto donde creo que nos tenemos que detener un segundo. Sí. Si hay un quiebre, como decía Lucas recién, si hay un momento como este, ¿no? que introduce, que marca, digamos, una ruptura, una pérdida de pronto, lo que hay en cierta forma, o lo que estamos atravesando en nuestros aislamientos, digamos, sea en la forma que sea, lo que estamos atravesando es una cierta forma de duelo, podríamos pensarlo así. Sí. ¿Por qué digo duelo? Duelo sobre una vida, ¿no? que ya no tenemos, o sea, una circulación que no está, un consumo que no podemos hacer, una práctica laboral a la cual, digamos, estamos limitados a hacerlo, que nos ha cambiado, que nos ha explotado, digamos, en la cara, como nos pasa ahora a los docentes en la universidad, que estamos cambiando, digamos, de pronto la pedagogía preparada para el aula, modificándola, digamos, a la computadora. Todo se ha, digamos, invertido. Y creo que en estos encierros que estamos pasando, en este aislamiento en el que estamos, todos estamos en una cierta situación de duelo, ¿no? Y ahí creo que es interesante pensar, había una psicóloga que se llamaba Kübler-Ross, que ella proponía, digamos, las 5 etapas del duelo, ¿no? Ella decía, bueno, toda situación de duelo, sea por la muerte de un ser querido o por una situación, podemos pensarla, asociarla a una situación tan de quiebre, de angustia y de pérdida o de supuesta pérdida como esta, pasa por 5 etapas, ¿no? Es decir, podemos pensar, si hay una angustia en el encierro, ¿no? Es por un duelo, es por una pérdida, y esto, dice Kübler-Ross, pasa por 5 etapas, que son fundamentalmente, dice, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, ¿no? No sé en qué etapa está cada uno en su casa. Cada uno lo verá. Así, ¿no? Son mudables, no siguen un orden. Pero lo que es interesante, dice Kübler-Ross, todos nos hemos enojado con la pandemia, tenemos ganas de salir, todos estamos enojados con la situación tal vez en los hogares y con lo pequeño que se hacen en todos los espacios, ¿no? Pero lo que tenemos es una situación real, ¿no? Fáctica, en la cual está la posibilidad, ¿sí?, de poner toda esa temporalidad anterior que decíamos recién en discusión. Este duelo por el que estamos atravesando es un marco de posibilidades para un discurso que hasta hace poco era imposible de pensar en otro tipo de Estado, en otro modelo de sociedad, en otro modelo de relaciones sociales, en otra forma de relacionarnos con la naturaleza. Hay que aprovechar ese duelo. Y el papel de cada uno, sean periodistas, docentes, trabajadores, digamos, del ámbito de la política, sujetos que estén pensando realmente en esto, de cualquier sujeto en su casa, es pensar realmente en ese duelo, es pensar realmente en las condiciones de posibilidad que podemos tener para vivir de otro modo, porque el mundo en el que vivimos previo a la pandemia es un mundo fundamentalmente injusto con las mayorías. Es un mundo que se construye a partir de la voluntad de esos mercados, a partir de la voluntad de Paolo Roca, ¿no? o de Nicolás Caputo. Y eso ha creado las condiciones del mundo en el que vivimos actualmente, en donde una inmensa mayoría vive en las condiciones de miseria que quiere una minoría, en donde la naturaleza ya no soporta más lo que hacemos en el mundo, en donde las costumbres del egoísmo y del sálvese quien puede, de la meritocracia, lo único que hacen es favorecer a esa misma minoría y dejar a la inmensa mayoría en la oscuridad, y en la miseria y la indignidad.
Sí, wow, mucho para pensar, ¿eh? Sí, interesante y coincido, digamos, en ese punto, en que el contexto ha cambiado, digamos, pensar en ese cambio, exacto, pensar en el cambio, en el cual yo soy bastante pesimista, que se va a dar, es cierto que está la posibilidad de discutirlo. Si no hubiese existido la pandemia, no se estaba discutiendo y el contexto seguía tal cual. ¿Qué, Mariano? Perdóname. Sí. ¿Sabes qué se ha abierto? La posibilidad de la pregunta. ¿Sí? Vivimos en una sociedad o en formatos de sociedad, ¿no?, en donde todos tenemos o donde se nos ofrece todo el tiempo respuestas. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser exitoso. ¿Cómo hay que hacerlo? Como sea. Pero salvate, viví, hacelo solo, usa todo lo que puedas. Si no te sale, es culpa tuya, ¿no? La forma de vida es esta, tu relación con la naturaleza debe ser. Vivimos en una sociedad llena de respuestas, pero lo que tenemos ahora que instalar, lo que se ha abierto es la posibilidad de la pregunta. Y eso, la pregunta bien hecha, bien tematizada y que crece, digamos, y que puede crecer en cada uno y como sociedad, puede ser realmente revulsivo, puede ser entrar en un proceso de revolución. Hay que apostar a eso y hay que, lógicamente, cultivar esa pregunta y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Ese es el papel que tenemos. Sí, y cada uno desde su lugar. Sí, perdón, Lucas. En ese marco, unas cuestiones que me preguntaba justamente a partir de cuáles son las consecuencias o qué es lo que se viene hacia futuro, me permitía indagar sobre la experiencia que vamos teniendo a partir de esta aceleración que hemos tenido a partir del coronavirus en cuanto al desarrollo tecnológico en nuestras vidas, digamos, ¿no? Cómo esto está, que decía Santiago, cómo está cambiando todas nuestras prácticas, qué efectos tiene sobre nuestra salud psíquica y emocional el hecho de que en un mundo que ya era acelerado, que no nos podíamos detener ni siquiera un segundo para pensar, hoy con la instalación realmente planetaria y a una velocidad gigantesca que me parece que se ha comprimido y se ha desarrollado mucho más fuerte con esta nueva crisis de los dispositivos tecnológicos, realmente me pregunto cuáles son las condiciones psíquicas y emocionales que vamos a tener nosotros para abordar este mundo de la hipermediatización y de la hipercomunicación que acelera no solamente los procesos productivos de consumo, circulación y producción de información y de mercancías, sino también acelera nuestros procesos mentales. Es decir, tenemos que dar respuestas mucho más rápidas. La tecnología lo que lleva es también a que no haya límites, porque uno lo está experimentando ahora en casa, es decir, no hay límites para contestar mensajes, no hay límites para, no hay horario, no hay feriado, no hay fin de semana, es decir, no hay límites para dormir, para el sueño. ¿Y qué pasa cuando no hay límites? Y cuando no hay límites lo que pasa es que por un lado no hay goce, porque nada se termina, nada sutura esa falta, nada te completa, todo se acumula. Y por otro lado, cuando no hay límites, tampoco hay posibilidad de hacer un corte, de descansar, de preguntarse. Y a mí me parece que este tiempo tecnológico que va acrecentándose y que se ha acrecentado mucho más con el coronavirus porque se ha virtualizado todo, y esto me parece que es obviamente para quedarse, porque son rasgos que venían ya esbozándose, pero que ahora se van a acentuar mucho más, nos lleva nuevamente a preguntarnos si no somos sujetos que estamos preparados para un mundo tan tecnologizado o aún somos sujetos pretecnológicos en un mundo tecnológico, y en tal caso, ¿cómo suturamos esa brecha entre nuestra constitución antropológica, digamos, que lleva otros tiempos de proceso de maduración, y el desarrollo de la lógica del sistema que va a otra velocidad y otra aceleración? Y sabemos que cuando las cosas son demasiado rápidas, los accidentes están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y accidentes digo en términos ecológicos, accidentes digo en términos de la salud. Pensemos en la cantidad de estrés, de enfermedad psicosomática, de angustia, de fobia que está ocasionando, de femicidios que ocasiona, por ejemplo, también el aislamiento ahora, pero pensemos en estas nuevas formas de vincularnos, en relacionarnos. ¿Qué va a pasar con la interacción cara a cara? Que es algo que ya venía bastante golpeada en la comunicación y que ahora seguramente se va a tener que resignificar nuevamente a partir de algo que se está instalando y que se va acentuando. Me parece que esas también son algunas preguntas para hacerse a partir de estas transformaciones que nos llevan a cada vez una vida más virtualizada y una vida, digamos, donde el encuentro con el otro
se dificulta aún mucho más, porque cuando yo ahora estoy mirando la pantalla, no lo puedo mirar a los ojos a ustedes, es decir, el rostro del otro se me pierde, ¿no? Exacto. Y eso me parece que va a haber que preguntarse permanentemente, o monitorearlo permanentemente. Bueno, de este aislamiento, de esta cuarentena, vamos a ir saliendo de a poco, de la situación se va a ir saliendo de manera gradual y llevándolo a un terreno desde lo político. Hoy por hoy la oposición, si se quiere, se encolumnó detrás de lo que fue Alberto Fernández y cada una de las decisiones, no teniendo lugar para hacer oposición prácticamente, salvo en las últimas horas, en los últimos días, que me parece ya comenzó a aparecer. Pero la pregunta es, Santiago, Lucas, ¿cuánto va a tardar la oposición en ocupar su lugar de oposición en lo político una vez que esto se vaya saliendo gradualmente o no? O mientras transcurran los últimos días de la cuarentena. Santiago. Bien. Bueno, mira, yo creo que la oposición lógicamente no ha encontrado, digamos, lugar. Yo creo que muchos de los que hoy acompañan las medidas del gobierno nacional, en cierta forma en su fuero interno desearían otra cosa. Desearían, por ejemplo, reactivar inmediatamente o que la economía, digamos, nunca hubiera sufrido, ¿no? Lo que ha pasado en Brasil o en Estados Unidos, lo cual va a llevar, digamos, a desastres en Brasil y en Estados Unidos. No me cabe ninguna duda de que muchos de los que hoy están, digamos, acompañando este proceso desearían, ¿no?, favorecer fundamentalmente a los mercados y a la circulación de mercancías antes que acompañar al gobierno. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es esa comunidad que mencionaba Lucas. El problema es que la comunidad de pronto siente ante una indefensión absoluta, como es, digamos, un virus, como es una situación que nos excede individualmente a cualquiera, encuentra, digamos, en un estado, digamos, que vuelve a ser ministerio a algo que había sido degradado a secretaría por los mismos que están en esa oposición hoy, ¿no? Encuentra en ese sujeto, en ese Estado, en esa ética del Estado, porque eso es interesante, está partiendo de una ética del Estado, está partiendo de una ética humana. Las lógicas del capital, las lógicas de los mercados, funcionan con el concurso de la humanidad. Es decir, nos usan, digámoslo así, ¿no? Cuando un Estado parte de una ética, ¿no?, en donde lo humano es lo principal, ciertamente la lógica se invierte. Entonces creo que lo que percibe la oposición, lo que ha notado la oposición, es que de pronto la mayoría del país, como han circulado las encuestas, la mayoría de los ciudadanos necesitan de pronto ese pensamiento ético para sentirse cuidados ante algo que los excede absolutamente. Está bien, pero va a tener que encontrar una duda, insisto, que pasado esto, seguramente muchos van a ver cómo se reacomodan, ¿no? Cómo se hace oposición luego de haber defendido estas medidas. Pero no tengo duda también que en su foro interno lo que ellos defienden sigue siendo esa idea del Estado mínimo, sigue siendo esa idea de que el Estado debe amparar las decisiones de los Caputo o de los Roca, ¿no?, antes que pensar en una vida de cualquier argentino o argentina, digamos, ¿no?, que muera por ir a trabajar o muera, digamos, algún familiar suyo por haber llevado el virus contagiando. A esa lógica la vida humana no le preocupa porque es reemplazable por otra vida, ¿no? Entonces me parece que la oposición real, digo, porque acá la oposición real es en este momento por lo menos entre ese Estado ético y ese Estado neoliberal del que hablaba, digamos, Lucas, ¿no? Entonces, dentro de esa oposición, de pronto ese Estado neoliberal no encuentra condiciones para su discurso, porque somos un país, digamos, que de pronto está reclamando vida, no muerte. Pero ese lugar lo va a tener que encontrar, Lucas, ¿no? Digo, para seguir sosteniendo y para seguir viviendo como se vive en la democracia, digamos, una oposición que tiene que ser ese rol. Sí, todas las estructuras sociales son siempre abiertas, nunca se cierran, siempre están falladas. Lo que hace un acontecimiento como este es justamente irrumpir las lógicas, como decía Santiago, y a partir de eso hay que ir viendo, digamos, el devenir, cómo van aconteciendo las cosas. Uno la verdad que no puede anticiparse demasiado, nada más, como decía al principio, hacerse algunas preguntas o elaborar algunas inferencias, pero
Yo pienso que va a venir una fuerte tensión, lo decía antes, mucho más radical en la puja distributiva, porque una economía que se desploma la van a tener que salir a reactivar y hay que ver cómo se reactiva eso, pero con un Estado rejuvenecido hay que ver cuáles son los límites del Estado, porque no es lo mismo el Estado en la década del 50 que un Estado ahora en un mundo hipertecnologizado donde hace que se vuelve permeable todas las fronteras. Entonces, ¿cuáles son los límites y la capacidad de este Estado? ¿Cómo va a irrumpir el mercado en su nueva reconfiguración, si es que lo hace? Y me parece que en esas discusiones, en esas brechas, es donde va a empezar a emerger nuevas identidades y nuevas discusiones que las iremos viendo a medida que surgen, pero que va a haber unas tensiones mucho más fuertes, como todo proceso de reconfiguración después de una gran crisis, y que vamos a ver en esa batalla por instalar sentido común, quién es la que, en esa correlación de fuerzas que se termina imponiendo, ¿no? Pero sin duda que en esa apertura que se abre y en esa reconfiguración, cualquier resquicio que aparezca, cualquier fisura que aparezca, van a aparecer discursos, como veíamos recién hace poco en el caso de Techin, que empezaron a emerger discursos, digamos, nuevamente apostando al mercado y no a la vida, en esa tensión que es compleja además, porque no es fácil, porque tiene que ver con modos de producción, etcétera, pero en esa tensión van a salir nuevas disputas y discursos que habrá que ir viendo, monitoreando, repensando permanentemente, pero por ahora no se puede hacer más que algunas preguntas y elaborar algunos escenarios hipotéticos, ¿no? Sí, es el momento de sentarse a pensar, cada uno desde el lugar que ocupa y como sociedad en general, ¿no? Todos tenemos mucho para cambiar y para aprender después de todo esto que nos está pasando como mundo, como planeta. El agradecimiento para Lucas y para Santiago pasa por ahí, que nos han hecho pensar. Sí, claro, eso fue, a eso me refería. Realmente interesante, ¿no? Con muchos interrogantes, que es como se debe hacer. Ahora a seguir cuidándonos, porque esto falta todavía y tenemos que ser pacientes y tenemos que seguir aprendiendo de todo esto, pero mientras que sirva, ¿no? Que sirva para todos. Lucas y Santiago, muchas gracias por estar nuevamente aquí en la mesa de Telediario Federal. De este modo, ya seguramente cuando pase todo lo vamos a tener aquí en presencia, pero un placer escucharlos y muchas gracias por hacernos reflexionar por algo que nosotros lo vivimos día a día, pero por ahí es necesario hacerse otro tipo de preguntas. Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias a usted. Chao, Santiago. Gracias a ustedes y abrazo, Santi.